Yo no sé si ustedes viven en el Valle de México, pero en casi cualquier ciudad grande de este país y también del mundo, seguramente sienten la nariz que les pica, los ojos secos. La contaminación ambiental nos está pasando una factura, queridísimo Oscar, bien fuerte a nivel de salud, pero también de productividad y de desarrollo económico. No nos damos cuenta, pero además lo más grave, mi Mao, es que no solamente se acaba en temas de salud, porque lo que hacemos es solucionarlo inmediato sin ir al verdadero Pateando fondo el de bote. las cosas, ¿no? Ay, hoy ahí no circula, entonces baja la contaminación, pero al día siguiente vamos de Hasta regreso. 3. Si no baja. Pues no baja, ¿verdad? Pero bueno, No. al menos nos dicen que baja. Nos mi Alice. marea. Pues bueno, hay veces que uno escucha, por ejemplo, a la CAME o a, que es la Comisión Ambiental de la Megalópolis, o a la Semarnat, y hay todo un plan. Tienen planes y planes y planes De escritorio. pues no, porque en algunos momentos han funcionado, en otros no. Y justamente para hablar de eso, tenemos uno de los asesores que ha trabajado mucho en este tema desde hace un poco más de una década, con maestría en ciencias. Él es Fernando Tena, muchas gracias. Él hoy es asesor justamente de esto, de emisiones ambientales, y es muy reconocido internacionalmente. Bienvenido. Muchas gracias, Alicia. Fernando, muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, el tema de la contaminación es bastante importante y el tema, hay que dejarlo claro, no es solamente la contaminación del aire, es distintos tipos de contaminaciones que tienen distintas fuentes de emisión. Entonces no es como, muchas veces se percibe este tema como de que es la contaminación y no hay un solo tipo de contaminación. Son las Hay distintos contaminaciones. tipos de contaminaciones. Hay contaminación por ozono, que son las que nos causan este tipo de contingencias, por ejemplo, que estamos viviendo en esta época del año. Pero en invierno, por ejemplo, tenemos la contaminación por partículas. En temporada de frío es más común tener problemas de partículas, que son las famosas PM10, PM2.5, que son partículas pequeñas que están en el ambiente y que las respiramos y se van ¿Y incluso esas al qué torrente las sanguíneo. produce? Esas se producen, pueden ser de emisiones primarias, es decir, que la misma fuente las genera, o de algunos otros contaminantes que al reaccionar ¿Quemas agrícolas, se generan. por ejemplo? Quemas agrícolas, pirotecnia, los vehículos, los camiones, los autos. Yo no sabía que hasta resuspensión de los... nuestro hábito de comer carnitas al Impacta. carbón, Claro. Pues sí, o tacos te al limpias la carbón. nariz y vas que del Kleenex o No, la olvídate, trapeadora. Lleno de hollín. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y por qué tenemos la percepción de que solo son los autos? Porque en el caso de ozono, los dos precursores, es decir, los dos contaminantes que generan la reacción que produce el ozono, sí es los autos. ¿Es la combustión? Es la combustión, por una parte, que es el que genera NOxes, óxidos de nitrógeno, y la principal fuente de emisión de los NOxes son los autos particulares, y el otro contaminante con el que reaccionan son los compuestos orgánicos volátiles, por ejemplo, las gasolinas, el gas LP, el gas natural, y todos estos compuestos, alcoholes y demás. La situación es claramente grave, ¿no? O sea, esto de haber tenido 9 contingencias en Y tan las que poco nos tiempo faltan, y las porque- que nos faltan es grave. Y ya sabemos las cosas que hay que hacer de fondo. Pero en lo inmediato, hoy, ¿cuáles son las 3 acciones que debemos hacer cada uno de nosotros para tratar de bajar este escándalo en el que estamos? Como población. Sí. Como población, reducir el uso del auto, Ajá. revisar fugas y De gas, de ¿no? gas en la casa, y caray. tener mantenimiento en nuestros equipos, ya sea el calentador, la estufa, y todos estos equipos que pueden llegar a utilizar gas en el hogar, y evitar el uso de compuestos de solventes orgánicos como thinner, Thinners. pinturas y demás. Solventes. Es muy cómodo pintar en esta época del año porque con el calor se saca muy rápido. Pero Se ve que le sabes. sin embargo, pintar el auto, la casa, la reja, lo que sea, Pensé que ibas a dentro de decir esta las época, uñas porque te vi. Ups. genera mucha emisión También. de cosas, Ajá. y también es parte de los contaminantes. Hay un punto allí que a todos nos preocupa. La Comisión Ambiental de la Megalópolis determina una contingencia ambiental, pero también se olvida de que uno de los objetivos fundamentales es reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
es los NOxes, que son los óxidos de nitrógeno, y también el dióxido de carbono, el CO2. ¿Cómo lograrlo con un parque vehicular que tiene 12 millones de vehículos, incluyendo camiones, taxis En y calidad de microbuses, anafres. y que tienen una edad promedio de 12 y medio años, en el mejor de los casos, los vehículos 17 años, y a pesar de que tenemos un programa de verificación vehicular, pues todo mundo pasa con el 2 y con el 00 y con el 000 más 0, pero en realidad tú ves hacia afuera y no hay políticas que propicien la renovación del parque vehicular. Sí tenemos, la flota vehicular del Valle de México sí es la más joven, por llamarla así, Pues sí, del contra país. 25 años del Sí, resto. ajá, exactamente, ¿no? Porque es la ciudad o es la entidad donde se han tenido políticas que han promovido este tipo de renovación en la flota. Sin embargo, también ha sido un poco obsoleta. O sea, se ha quedado atrás, se avanzó mucho en los 90s, en los 2000s, y en los últimos años se ha quedado un poquito atrás. La restricción vehicular, por ejemplo, que ahora se les hace a los autos 0 y 00, a los hologramas 0 y 00, implica que si nada más se sacan a los otros, al 1 y 2, a los hologramas 1 y 2, prácticamente reducimos un 2-3% O sea, de la circulación vehicular. O sea, no es eficiente aplicar estos bajo este esquema. Es que bajando el 0 y 00, baja la contaminación. Cuando Sin pones embargo, al 1 y 2, no. no bajas nada, porque en realidad es como el 10% de la flota vehicular. ¿Es en Sacar al 1 y serio? al 2 prácticamente es tener la ciudad como Igualita. la tenemos todo, igualita. Entonces, Sacar ¿para al qué 0 hacen y esta doble política? Para sacar el 0 y 00, cuando hay contingencia, sí se saca un número considerable. El problema es que necesitaríamos sacar un número mucho mayor de vehículos para de verdad tener un No, pues impacto. entonces ya mejor nos quedamos en nuestras casas. Pues sí, porque si tú compras un coche 0 y 00, ¿no? Le inviertes para ¿Quién para puede? contaminar menos. ¿Quién puede? O haces el esfuerzo como Es que toque. pero es que, a ver, nosotros tenemos, de acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, hoy en México, en todo el país, solamente el 5.4% son vehículos híbridos y eléctricos. Vehículos de personas físicas, digamos. Pero el gran tema es que hay una cantidad impresionante de vehículos que tienen 0 y 00, pero que supuestamente tienen 10 años de vida, 7 años, porque pierden el 0 y el 00 a los 4 años y el 0 a los 7 años. Y deberían dejar de circular. Debería de hacerse más estricto el cómo se otorga el holograma 0 y 00. Estrictos. Más estricto, para que no tengamos tanta cantidad de vehículos que estén circulando 365 días O sea, al año. no por el año, sino Por su eficiencia en las emisiones. Por la eficiencia energética. Pero bueno, finalmente, como dice Alicia, pues estos centros de verificación, pues ya son centros de dentistas. Esa es Sí, otra, claro, esa es otra de la política que se Te clavan el diente. Por Esa es una de hablarnos las de eso. políticas, es una política que se tiene que implementar. Revisar los sistemas de control y de eficiencia y de honestidad, o sea, de transparencia de los Transparencia y verificentros. Creo que eso es Es muy un importante. negocio familiar que se hereda, se pasa, como tantas cosas en este país. Pero qué bárbaro si la corrupción ya se acabó. Yo Y traigo ese es otro Somos caso. Dinamarca. Yo traía aquí un pañuelito. Ah, no, pero es un billete de 50. Ah, No me ya, alcanza ya, para ir al Ya hasta dentista. lo tienes preparado. Sí, para el dentista. Para el brinco. Para el brinco. Oye, a ver, regresando al tema serio. ¿En qué condiciones de emisión o para controlar las emisiones se podría actuar en ciudades como esta con una adecuada coordinación metropolitana? Metropolitana, hablo de los 5 estados que participan en la Megalopolitana. La CAME. Magalop. Sí, de los 7. Megalopolitano. De los 7 estados. Ay, ay, ay. Megalopolitano. Así es. Para ese lado lo que Soy el pediste. jefe. Pero vámonos de regreso a lo serio, por Así favor. es, pues justamente esa es la labor de la CAME, ¿no? de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. El coordinar estas acciones, normalmente cuando hablamos de la CAME siempre pensamos en el coordinador ejecutivo, el doctor Páramo, y es como la cabeza o el quien da la voz. Sin embargo, la CAME son los gobernadores y jefes de gobierno de los estados. Ellos son la CAME, ellos son la mesa central de la CAME y ellos son los que tienen que tomar las decisiones. Y
el coordinador de la CAMES únicamente es el encargado de hacer pues la labor de coordinación, como Fernando, dice su en ese nombre. sentido, a ver, ¿Y están estamos funcionando estos parámetros ¿De qué? que es que de repente te dicen que tienes el disparo de puntos IMECA en... Los Imecas van a extinguir a los aztecas y a los cholultecas. Sí, Los Sí, IMECAS, de hecho, los IMECAS ¿qué ya prácticamente ya no existen. Eran los ¿ya ves? de los 80s. Ajá, los IMECAS Ahora era le un ponen índice. partes por billón, es lo único Las que partes entiendo. Exactamente, era una forma de que no tengamos que, como población, tenernos que aprender cuál es el límite y que si son 95, que si son 90 y que si se actualiza la norma, pues ya me van a cambiar el número. un dato más fácil de leer. Entonces es bien fácil con los IMECA. Llegando a 100, se incumple la norma. O sea, pasando más de 100 IMECAS, quiere decir que incumplimos las normas que decreta la Secretaría de Salud. Y si incumples la norma es que por eso se mueren los pajaritos que dice Mau. No, de hecho, ese es nada más que tenemos una mala calidad del aire. Cuando llegamos a 150 es el punto donde se decreta que ya es una emergencia, por eso se llama contingencia, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, cuando teníamos la contingencia de salud por COVID, que por ejemplo en invierno que siempre tenemos influencias. ¿Y tú ¿no? tienes una idea Entonces, de... por ejemplo, lo que tenemos es una contingencia donde ya es una calidad del aire que es mala para toda la población, no nada más para grupos sensibles, sino para toda la población y que se tienen que tomar medidas urgentes. ¿Y tú tienes una idea de cuánto nos cuesta como mexicanos tener malas calidades del aire? Se han hecho muchos estudios y la verdad es que creo que no, la mayoría se quedan cortos porque normalmente estos nos toman solo algunos de los parámetros, pero no creo que no nos reflejan la Fernando, realidad. A ver, Fernando, estamos a punto de elegir jefes de gobierno en la Ciudad de México, en Guadalajara, para Monterrey, para Mérida, para un montón de A todos los capitales presidentes municipales de Ajá, la zona todos. de la... megalopolitanas. Y incluso de otras zonas. O sea, una de las cuestiones que, por ejemplo, Querétaro. aquí me preocupa mucho, Puebla. en algún momento tuve el cargo de subdirector de programas de calidad del aire a nivel nacional en la Semarnat, y muy pocos tienen políticas de calidad del aire, muy pocos estados tienen políticas de calidad del aire, o los que las tienen no las implementan. El monitoreo, esta ciudad es modelo, y es lo que todo mundo considera la ciudad más contaminada, pero simplemente es por el hecho de que es la ciudad que publica y difunde la información de contaminación. Vámonos. O sea, ciudades como Monterrey lo hacen, ciudades como Guadalajara lo hacen, el estado de Hidalgo lo hace, Ciudad de México con el Estado de México lo hacen, pero fuera de eso, pocas ciudades tienen un sistema en donde yo pueda ahorita sacar mi celular e investigar, decir, la calidad del aire en Tijuana Mérida, o Oye, en Mérida. en Tapachula. Dos tengo ni la menor recomendaciones al menos para quienes van a llegar a las posiciones como presidentes municipales, gobernadores, etcétera, sobre el tema de la calidad del aire que puedan ser implementadas De rápido. volada. Fuera de la Ciudad de México, verificación vehicular. Ok. Es En necesario, todo el país. es necesario, al menos en las grandes ciudades. Verificación 35 vehicular, ciudades. verificación vehicular obligatoria. Ok. Con más de 1 millón de habitantes. Exactamente. Y para el caso de la Ciudad de México, buscar soluciones políticas públicas para la reducción de emisiones de fugas y mala combustión de gas LP. Vámonos. Órale, entonces Esa no revisar esa no la veía el venir. tanque, las cisternas. Tiene razón. difícil. O sea, la gente que tiene tanques estacionarios no los cambia después de 10 años. Y esos 10 años después el deterioro es tan fuerte que empieza a haber fuga Los permanente. ductos que conectan, por ejemplo, los edificios multifamiliares. Fernando Tena, gracias por estar en esta billetera. Gracias, Fernando. Nos Que se vemos la repita. próxima semana, ¿eh? No se lo pierda.